Doctor Bedoya, buenas tardes y arranquemos. Numeral a Carrasquilla, le digo, ¿usted qué le quisiera decir? Hola, buenos días. Mire, yo a Carrasquilla le digo que el golpe que le están dando a la alimentación de los colombianos y a los productores de alimentos de nuestro país es muy grande en esta reforma. Por lo menos si el texto que se está conociendo antes de su radicación es el que va a quedar. Y le voy a dar al menos 4 razones. La primera, están eliminando el régimen de exentos para los alimentos. ¿Eso qué implicación tiene? Que cuando esto entre en vigencia, los insumos que pagan nuestros productores para poder producir los alimentos que llegan a la mesa de los colombianos, el arroz, la leche, el pollo, el huevo, el cerdo, el queso fresco, la carne de res y el pescado, van a tener un sobrecosto que en algunos sectores será superior al 5% por la eliminación del régimen de exentos, porque esos IVAs que pagan en los insumos ya no se los va a devolver la DIAN. Entonces, primero, por la puerta de atrás se encarece la canasta básica de los colombianos en esos productos. Lo segundo, que en el régimen de excluidos, algunos de los insumos que utilizan nuestros productores los están pasando aparentemente a la tarifa del 19%. Por ejemplo, imagínense usted los costales de fique que se utilizan en el campo para empacar el plátano o algunas frutas. Dos, el tema de lo que se usa en la aspersión en los distritos de riego o en el riego, por goteo y en el riego de algunas plantaciones. Sí. Tres, los tractores. Entonces, eso va para mayor costo por la vía de los insumos. Y el último, Juan Pablo, le van a poner un impoconsumo del 8% a los plaguicidas que tienen que usar cientos de miles de pequeños productores. ¿Para qué? Para controlar plagas, enfermedades y malezas en un país tropical como lo es Colombia. De tal manera que es un golpe al sector. Ahí hay que señalar algo, y es lo que nos toca entender, Paola, y es si por cuenta de estos impuestos se le encarece la producción al campesino, pues eso inmediatamente va a redundar en el precio que pagaremos los consumidores en todo el país. Sobre esta explicación que ya nos daba anteriormente de pasar los productos exentos a los productos excluidos. Demos ejemplos, doctor Bedoya, de qué es lo que pasaría en la práctica, porque es un impuesto que directamente afecta al productor, pero indirectamente al consumidor final, porque si a la persona en la tienda le dicen que el productor y el distribuidor tuvo que subirle a la leche, ya que le suben los impuestos a los insumos y a las materias primas para poderla producir, pues al consumidor finalmente le va a tocar también pagar más. Por eso es que es una reforma al costo de la alimentación por la puerta de atrás. Le pongo el ejemplo de la carne de cerdo. Usted va hoy a comprar un kilo de cerdo en un supermercado. Hoy no tiene IVA porque está en el régimen de exentos, tarifa de cero. El gobierno dirá, pero no se preocupe, que va a quedar excluido, entonces tampoco va a pagar IVA. ¿Dónde viene el problema? Que para poder producir ese kilo de cerdo, el productor tiene que darle alimento concentrado a los cerdos. Alimento que hoy paga un IVA del 5%, que se hace con materias primas como el maíz, la soya, la torta de soya, que pagan un IVA del 5%, y que a partir de la entrada en vigencia de esta reforma, esos IVAs van a ser un mayor costo para el productor. Es decir, automáticamente mínimo se le incrementa el costo en 5%, y eso seguramente también se traslada al consumidor, porque es que estos negocios no son de márgenes superiores al 2 o al 3%. Entonces, el consumidor dirá, oiga, pero el producto es excluido, el kilo de carne de cerdo, pues no, le subió porque es que los costos le subieron hacia atrás al productor. Le pongo el caso del arroz. El arroz, que también lo empacan en bolsas, esas bolsas hoy tienen un IVA, el arroz hoy es exento, lo pasan a excluido, pero el costo de las bolsas le sube. Y le pongo esta perla, lo que les decía antes, el impoconsumo del 8% para los plaguicidas. Usted para controlar plagas, enfermedades y malezas tiene que usar plaguicidas en la agricultura. Y en el caso del arroz, la papa y otros productos agrícolas, eso pesa en el costo de producción entre el 8 y el 15%. Entonces, de entrada, tome. Y le pongo el otro, los tractores. El gobierno que pretende que los agricultores se tecnifiquen y ahora los tractores van a tener IVA. Entonces, ahí lo que se está viendo es una gran afectación al consumidor, al productor. Y permítame agregarle algo adicional. Se le está olvidando al gobierno que esos mayores costos que van a pagar nuestros cientos de miles de productores no los van a pagar los importadores ni de pollo, ni de cerdo, ni de arroz, ni de ningún producto que están eliminando el régimen de exentos. Entonces, fuera de eso, al caído caerle, le abren la puerta a favorecer el costo de los productos importados
que será más competitivo que el producto nacional, que sí va a tener que aguantarse los costos por la vía del IVA en los insumos. Sí, usted lo ha dicho precisamente, doctor Bedoya, unos impuestos a los alimentos por la puerta de atrás. Nos va a salir entonces más caro que si le hubieran puesto IVA 19% directamente a los productos como los huevos, la carne, el arroz, la leche y demás. ¿Qué se puede hacer entonces ahora desde el sector? ¿Cuál es el llamado para que el Congreso no apruebe esto? Porque en últimas sí nos va a salir más caro a todos, a los productores, a los comercializadores y a los consumidores. Pues Paola, honestamente, hay dos caminos. El primero, que ojalá el gobierno reflexione, pero pues si no reflexiona, que el Congreso de la República actúe. Mire, el partido de gobierno inclusive sacó un comunicado de prensa esta semana diciendo hay que mantener los alimentos en el régimen de exentos. Yo no entiendo por qué el gobierno tiene esa necesidad de encarecer la canasta de los colombianos por la vía de esta reforma como se estaría planteando si es que el texto está cierto. Pero estamos en manos del Congreso de la República y yo le hago un llamado a todas las colectividades, que muchos de ellos en la Cámara particularmente vienen de zonas rurales. Es que allá no hay carreteras, allá no hay educación virtual, allá no hay conectividad digital. ¿Y ahora qué va a haber? IVA para los insumos y la imposibilidad de que los productores se los crucen para evitarle mayores costos a los consumidores. Doctor Bedoya, antes de que Paola continúe también con el doctor Sarmiento, yo quiero que nos detengamos en algo que está escribiendo en el Facebook Live Juan Carlos Briceño. Dice, aquí estamos hablando de los campesinos o de las grandes industrias de las grandes agroindustrias. ¿Esto le pega a todo el mundo o no? Claro, a todos, Juan Pablo, porque es que el productor que tiene 3 cerdos, pues igual va a tener que pagar el IVA en el alimento de los cerdos que el que paga el que tiene 10.000. El productor que usa el que se llama el cacorro, pues para hacer la aspersión, también. El productor que tiene su guadañadora, es que a las guadañadoras les están poniendo IVA y a los costales de fique. Entonces, eso es para todo el mundo. Es que es muy interesante ver esto porque uno no es consciente, Paola, de la cadena. Muchas veces usted llega a su tienda, llega al supermercado, se compra su producto y no tiene en cuenta que esto ha pasado por unos intermediarios. Y si a ellos les ponen IVA o al productor le ponen IVA, pues eso redunda en el bolsillo de todos nosotros. Y no solamente los intermediarios, sino como decía el doctor Bedoya, los insumos, las materias primas, por ejemplo, la comida de los animales, el maíz para las gallinas, todo eso, si no tiene el beneficio de la devolución del IVA, pues entonces va finalmente a incrementar en los costos. Pero yo quiero preguntarle precisamente sobre ese tema de la devolución, de los mecanismos de compensación que hoy existen, que incluso también ustedes desde el sector se han quejado en varias oportunidades por la complejidad de estos trámites. Digamos que en ese sentido, ¿cuál sería la solución para que no se afecte tanto al productor y pues finalmente a las personas? Pues Paola, la solución es dejarlo como está hoy en día. Es que eso ha funcionado, eso le ha apoyado al gobierno la misma formalización de las actividades. Ustedes han visto lo que ha pasado. Nuestro país es una inflación del 1.6%. Y eso también es gracias al componente de los alimentos. Es que aquí a nadie se le puede olvidar que son cientos de miles de productores que le han cumplido a Colombia garantizándole la comida en esta pandemia. Y entonces ahora que clavémosles impuestos y también impuestos al consumidor por la vía indirecta, lo que funcione, déjelo como está. ¿Para qué lo cambia? Sí. Quiero preguntarle, presidente de la SAC, si ustedes tuvieron la oportunidad de socializar, pues se supone que el gobierno estaba analizando, incluso recibiendo la recomendación de expertos, he estado reuniéndose también en Casa de Nariño el presidente Iván Duque con algunos congresistas. Ustedes tuvieron la oportunidad de pasarle una propuesta al ministro Carrasquilla con una alternativa para que no golpee tanto al sector del campo colombiano, y cuál sería muy concreta si ustedes ya la tienen estructurada. Pues Andrea, mire, a nosotros nos invitaron a hablarle a la comisión de expertos y allá les dijimos lo mismo que les estoy diciendo acá. 2, tuvimos la oportunidad de conversar con funcionarios del gobierno en información, en reuniones con el ministro de Agricultura, también con el viceministro de Hacienda por teléfono, y cuando el ministro de Hacienda planteó una presentación de PowerPoint a los integrantes del Consejo Gremial, personalmente dije lo que estoy diciendo en este momento. Y por eso es que la alternativa es déjelo como está. Para eso tiene el impuesto de renta a personas jurídicas, para eso tiene también el tema del ICA, para eso tiene el tema de la evolución del IVA en activos fijos productivos, que es que tributen los que más tienen y en personas naturales los que más tenemos. Pero entonces aquí se le está clavando la mano a los productores, a los consumidores, y no se les olvide algo que dijo Paola. Colombia tiene más de
14 millones de hogares. La devolución del IVA solo sería para 4 millones de hogares y en la mitad hay 6.4 millones de hogares que ganan entre un salario mínimo al mes y 3 salarios mínimos al mes que no van a ver nada. Entonces, por donde usted lo mire, desafortunadamente la situación es compleja para los consumidores y, claro, para los productores de alimentos de nuestro país. Sí, doctor Bedoya, perdón. No, siga, no, es que ese fue un de preocupación, no es un de quiero preguntar, es que estoy preocupado, Andrea. Le quería preguntar al doctor Bedoya. Es que quería hacerle una contrapregunta. Dale, sí, adelante. No, Andrea, bien pueda, siga. Gracias. Doctor Bedoya, quiero preguntarle, en esa socialización que ustedes hicieron con la comisión de expertos, ¿ellos alcanzaron a darles a ustedes alguna respuesta? Evidentemente el gobierno pues no aceptó su iniciativa, pero ¿encontraron ustedes alguna disposición para tratar de subsanar esas preocupaciones que ustedes tenían? ¿O definitivamente ni siquiera hubo ninguna respuesta y lo que ustedes conocen ahora es ese proyecto que ya va para el Congreso? Andrea, nosotros fuimos a hablar, nos invitaron a hablarles a ellos. Ellos habrán emitido algunas opiniones, pero ahí hay unos acuerdos de confidencialidad que usted entenderá que yo no puedo ni voy a vulnerar. Y lo que vale al final del día es que la comisión de expertos daba unas recomendaciones al gobierno, que el país conoce el informe de ellos, y el gobierno miraba qué cogía y qué no. Y si la reforma o el texto que se conoce que fuera el que se va a radicar hoy, pues ahí hay un golpe a la alimentación y hay un golpe, por supuesto, a los productores de alimentos de nuestro país. No, y vea, doctor Bedoya, que no se ve reflejado ninguna de las recomendaciones de la comisión de expertos que usted menciona, tampoco lo que recomendó hace un par de días la ANDI o la propuesta que hizo la ANDI. ANIF también hizo unas propuestas, pero como que ninguna fue tenida en cuenta. Yo quiero preguntarle finalmente, doctor Bedoya, en la reforma tributaria pasada se establecieron unas gabelas por cerca de 10 billones de pesos para las empresas. Obviamente aquí también están las empresas del sector agropecuario, la agroindustria, que por ejemplo tuvo un beneficio de descuentos en IVA para la importación de bienes de capital. De pronto se podría pensar en eliminar algunas de esas gabelas que se dieron, de pronto los congresistas podrían incluir alguna de estas cosas para eliminarlas y con eso aumentar el recaudo y así no tener que tocar la canasta familiar. Claro, por eso le menciono lo del impuesto de renta, lo del impuesto al patrimonio, le menciono también lo del IVA en los activos fijos, o sea, cualquier gabela que sea para empresas que definitivamente tienen la manera de pagarlas, pues bienvenido. Pero es que el corazón y la razón de ser de los productores del campo son los consumidores. Aquí nuestra defensa es por el costo de la alimentación y en el costo de la alimentación, claro que pega lo que pase con los productores. Es que imagínese usted un productor de leche que tiene 2 vaquitas o un productor de huevo que tiene 120 gallinas o que tiene 50.000 gallinas. Esos son costos donde la gente vive con la comida día a día, compra los 2 huevitos, compra menos de una librita de sal y eso es lo que nosotros vemos con preocupación que se termine afectando y además que es inconsistente con lo que el campo ha hecho. El campo le cumplió a Colombia. Y ustedes recordarán cuando hablamos aquí de las vías terciarias. Y entonces ahora ni siquiera las vías se están construyendo. ¿Y ahora qué va a pasar con el costo de los insumos? Bueno, pues ahí está, Juan Pablo. Fuerte, eso en materia de IVA, ¿no? De los cambios que se proponen en materia de IVA. Muchas gracias, doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC. ¿Me deja leer comentarios, Paola? Claro que sí. Doctor Bedoya, muchas gracias.